él habla de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria en salud mental. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es en qué consiste la prevención primaria en salud mental y adicciones y violencias, en qué consiste la prevención secundaria en salud mental, adicciones y violencias, y la prevención terciaria. Entonces, tríada ecológica. Origen de la psiquiatría preventiva. Dos puntos, niveles de prevención y su relación con las adicciones. Niveles de prevención y su relación con las adicciones. Pongan entre paréntesis, prevención primaria, secundaria y terciaria. Esto es para que ustedes, es una ayuda relacional, digamos. Bueno, aportes de la epidemiología crítica. Factores de riesgo, prevalencia, incidencia, factores protectores, concepto y ejemplos de resiliencia o resiliencia es lo mismo. Enfoque de la política de reducción de daños, mirada crítica. ¿Perdón, de la política? De reducción de daños, mirada crítica. Mirada crítica, perdón. Bueno, aportes de algunos autores a la prevención de adicciones. Hugo Míguez, Juan Sharia, modelo de la ciudad preventiva, Horacio Tavares, modelo, Vamos, Horacio. Modelo de la ecuación adictiva. Modelo de la ecuación adictiva. Diseños de estrategias de prevención.
Violencias ciudadanas de Franco Agudelo. Bueno. Lilo. No veo nada por la luz. Sí, algunas cosas quedaron, ¿no? Profe, yo me tengo que retirar. Bueno, Yo no tengo. bueno. ¿Qué van a traer hecho para el examen? No importa el turno de llamado. Noviembre, diciembre o febrero o marzo. El día que ustedes se presenten a rendir, llegan con la mitad del examen confeccionada en casa por ustedes mientras estudian. Entonces, el examen consiste en traer confeccionado. Esto lo tienen que estudiar, por supuesto. Un diagrama o una red conceptual partiendo de un hecho. El material, sí. Bueno. ¡Gina! ¡Hola! ¡Ay, hola! Se ríe ella. ¡Hola, Gina! Es preciosa. Miren cómo me quedó mi nariz, si ve que no está ahí. Oh, mi amor. Buenísimo. Ay, miren lo que Se tiró otra vez. No, dormida. La frente también. La frente y usted tiene varias cosas. Chao, decime. Chao, Gina. Es simpática. Es re simpática. ¿Qué decía después de Juan? No sé, red conceptual? Un diagrama o una red conceptual partiendo de un hecho social. Ese hecho social puede ser real, mejor si extraído de la tarea territorial de ustedes, en la que seguramente habrán puesto en juego todos los conceptos que fueron aprendiendo acá y en otros espacios curriculares, al menos de este año, como para poder mirar e interpretar qué es lo que estaba pasando en ese recorte de comunidad. O sea, si ustedes trabajan, piensan con un diagnóstico, piensan en el diagnóstico o piensan en algún hecho de los que hayan visto, bueno, lo centran. Entonces, colocan ese hecho en el centro. Ese hecho, a ver, o sea, no es un hecho cualquiera, es un hecho que proviene de, si van a trabajar en mi territorio, serán lo que ustedes han observado, han mirado, han relevado, son los datos que han interpretado de esa realidad barrial y que lo han englobado a modo de diagnóstico en una mirada grupal, en una mirada social de la realidad. Yo acá traje algunos diagnósticos hechos de algunos otros trabajos que hemos hecho. Entonces, toman toman ese diagnóstico, lo enuncian, decir a lo mejor, bueno,
proceso a lo mejor, un proceso de desfamiliarización, violencia. Y entonces, bueno, en violencia a lo mejor cómo se manifiesta la violencia en ese barrio, o en ese lugar, o en esa escuela. A lo mejor si es un barrio hay una naturalización en el manejo de armas, por ejemplo. Si estamos hablando de una intervención barrial o de un diagnóstico barrial. Si es en una escuela, a lo mejor en los vínculos interpersonales, es decir, cómo los docentes, cómo se manifiesta la violencia en esa institución escolar. Si en un centro de salud, por ejemplo, es decir, cómo se manifiesta la violencia entre los actores que conforman ese centro de atención primaria de salud, los pacientes, entre los pacientes entre sí. Yo he protagonizado en algunos centros de salud barrial escenas de violencia con armas o porque querían que se le entregara a lo mejor 2 cajas de leche en vez de una, o 3 cajas en vez de 2, entonces agarraban un arma y tiraban para arriba, entonces, a ver, esas cosas han pasado. Entonces, bueno, será parte del diagnóstico que ustedes han hecho de esa realidad. Entonces, bueno, a lo mejor consumo de sustancias. Consumo de sustancias. Yo pongo el título grande acá, pero ustedes tienen que especificar cómo se manifiesta ese consumo. Si es una escuela, es muy difícil que nosotros podamos encontrar adictos en una escuela. Sí lo podemos encontrar a lo mejor tirados en la esquina o consumiendo en alguna plaza cercana, pero es raro que encontremos adictos en una escuela porque en general cuando se llega a la etapa de la adicción abandonan antes, una pena, pero no pueden sostener ni la escuela ni nada. Entonces, bueno, hablar un poco, seguramente ustedes van a haber hablado, si hablamos del diagnóstico, van a haber hablado de cómo se despliega el fenómeno de consumo en el barrio o en la escuela. A lo mejor hay una representación social que banaliza el consumo, tanto de alcohol o de drogas, fundamentalmente de marihuana. A lo mejor los cursos o años superiores, donde hay chicos de 18 años, de acuerdo de 18, 19 años, cursando a lo mejor el último ciclo, es decir, consumen droga los fines de semana, entonces son consumidores sociales, consumidores ocasionales, cuál es el relato de ellos. Si es la observación del consumo de sustancias en un barrio, en un troquel barrial, entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son los fenómenos prevalentes? ¿Qué droga o qué sustancia prevalece? ¿Qué conducta prevalece? ¿Cuál es la dramática del consumo en ese lugar? O sea, cosas que ustedes ya habrán relevado y que formará parte del diagnóstico. Entonces, en función de ese diagnóstico, yo empiezo a pensar, ¿desde qué contenidos yo puedo explicar todo esto? ¿Desde qué contenido? De lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Sí? A ver, piensen ustedes. Supongamos, en los procesos de desfamiliarización, chicos perdidos, familias ensambladas, familias padres que no existen, funciones paternas ausentes, niños que se crían solos,
padrastros que a lo mejor se hacen cargo de muchos niños y que no cumple la función, que por ahí es consumidor, alcohólico, que golpea, que... Bueno, eso lo vemos mucho. Es triste tener un tipo de familia bastante común dentro de la que observamos. ¿Desde qué lugares podemos interpretar nosotros esto? Por ejemplo, ¿podríamos aplicar el modelo de universal salud, enfermedad, atención para entender esto? ¿Por qué no? Sí, porque no se toma en cuenta el contexto en el que está esa desfamiliarización. Por ejemplo, el contexto histórico, social, cultural. Desde la... No, pero si vos Yo analizás pienso que desde el sí lo modelo de podemos salud, claro. Sirve para cualquier cosa, aunque no esté. A ver, yo quiero aplicar salud, enfermedad, atención. Salud, enfermedad, atención. Este es un complejo universal que me sirve para aplicarlo en cualquier contexto y poder explicar qué es lo que pasa con la enfermedad, qué es lo que pasa con la salud, qué es lo que pasa con la atención. Yo entendiendo, aplicando este contexto acá, puedo inferir cuál es el nivel de vida que tiene esta población, la accesibilidad que tienen a los niveles de salud, por ejemplo, a los niveles de educación, cuál es el porcentaje de la masa adolescente que concurre a la escuela y cuál no, Urbanización del barrio. cómo es la organización del barrio, cómo coopera, ¿no es cierto?, este proceso de desfamiliarización en que las familias tengan un mayor acercamiento al vértice de la salud o al vértice de la enfermedad. ¿Cómo gesta esta comunidad los sistemas de atención de la salud? ¿Qué pasa en los centros de salud? ¿Hay hospitales cercanos? ¿Con qué paradigmas se manejan los médicos, enfermeros, los paramédicos? Se puede hacer un despliegue muy grande aplicando un montón de conceptos. Perfil epidemiológico. Acá también podemos aplicar, como dice Florencia, los aportes de la epidemiología. A ver, podríamos decir que en nuestro ejemplo hay prevalencia de factores de riesgo o hay prevalencia de factores protectores. O sea, lo podemos explicar desde la epidemiología, entendiendo el riesgo, los factores protectores, la prevalencia. Algunos de los autores que nosotros estuvimos viendo, yo lo podría utilizar para poder comprender qué puede haber pasado en este lugar para que exista tanta violencia, un índice de consumo tan alto con esas características. Sí, por ejemplo, Míguez me lo puede explicar. ¿En qué nivel? ¿En qué nivel de consumo, de acuerdo a la experiencia de Míguez, yo puedo determinar esta población? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, hay droga endovenosa, hay uso de droga endovenosa, seguramente estará en el 2. ¿Cómo son las representaciones sociales? ¿Cuáles son los supuestos culturales también que sostienen
tanta prevalencia de consumo? Miguel lo puede explicar. Robert Castell también lo puede explicar. ¿Qué conceptos de Castell podría explicar? La fascinación con la que un sujeto embiste a la sustancia, la magia que produce el hecho de consumir. Como decíamos en la clase anterior, ¿qué pasó con los controles en este contexto social? ¿Dónde están los heterocontroles, los vecinos, el barrio, las madres y los padres que no están? Fíjense acá, los heterocontroles. ¿Sí? Entonces, Castell también nos lo puede explicar. Horacio nos lo puede explicar, por supuesto que sí. ¿Con qué conceptos de Tavares yo podría dar cuenta de este fenómeno? A ver, ¿hay desarrollo o prevalencia de sectores adictivos en este barrio? ¿Hay narcos? ¿Hay agencias narcocriminales? ¿Hay desarrollo de la figura del sicariato? ¿Hay líderes barriales que se erigen de arquetipos o de modelos en función de su poderío, del armamento que usan, del poder que tienen sobre otros, de las matanzas que ha hecho para ganar poder? O sea, cómo la cultura tanática, como la cultura narco-tanática, de acuerdo a la mirada de Horacio, penetra en los barrios y gesta determinadas condiciones culturales también. ¿Sí? Entonces, desde la ecuación adictiva también lo podemos mirar. Podríamos imaginar, por ejemplo, el modelo de Sharia como ciudad preventiva para incluir a este contexto barrial. Sí, ¿por qué no? Si yo tomo 2 o 3 referentes de distintos lugares del barrio, los capacito, formo a los chicos como preventores adolescentes, ¿por qué no lo voy a poder tomar? Bueno. Es decir, esto es un ejemplo de cómo se pone la garganta muy mal hoy. No es por la alergia. Es un modelo, ¿entienden? No es necesario que ustedes tomen todos los temas para hacer la red conceptual. Tomen algunos, los que les parezca que pueden ser útiles para dar mayor explicación al fenómeno que ustedes eligen, al fenómeno social que ustedes eligen. Pues ustedes ya vienen con el 50% del examen hecho. Eso les da seguridad y además los habrá invitado y obligado a construir conceptos. ¿Sí? Eso, o sea, lo traemos escrito a todo el mapa y nosotros lo vamos explicando, mientras tanto o tenemos armado algo y nosotros hagamos las flechas. Ustedes lo traen escrito, como todo. En una hojita, en un papel afiche, en lo que quieran. Afiche puede ser y vamos explicando ahí. Por supuesto. Pero no desplegamos todo el concepto, ponemos la palabra y nosotros hablamos del tema, porque si no va a estar todo escrito. No, claro. Pero bueno, por ejemplo, si
toman a Castel, ustedes pongan controles, heterocontroles, o sea, pueden hacer una ayuda a memoria. ¿Sí? A ver, chicos, para mí el sentido del examen es una instancia más de aprendizaje. ¿Se entiende? ¿Eh? Por supuesto que nosotros vamos a evaluar el cómo ustedes aprendieron, no el cuánto. El cómo ustedes aprendieron. Por eso a mí me interesa esto de esta red relacional, porque si yo quiero empezar a trazar flechas de interacción entre esto, ustedes se van a dar cuenta que acá tengo un despelote de flechas, porque todos estos temas, estos conceptos, están interrelacionados entre sí. ¿Sí? Si acá hay prevalencia, por ejemplo, de consumo de sustancias, yo voy a tener que hacer una flecha a Castel, otra flecha a Miguel, otra flecha, o sea, está todo interrelacionado. Es la complejidad de Edgar Morin lo que aparece en esto que ustedes van a presentar. Sí, La triada ecológica también entra como para poder analizarlo, ¿no? Claro. Ah, ¿Sí? es la que más claro tengo, por eso. Sí. Es la única que tiene. Claro, o sea, cuanto más conceptos podamos enganchar de Claro. eso, mejor, digamos. Porque vamos a hablar de ejemplos, o sea, ¿me explico lo que quiero decir? No, a ver, cuando ustedes arman un marco teórico, que ya lo armaron y ya lo han entregado del trabajo territorial, no miran una cosa desde todos los conceptos que ustedes han estudiado, que ya han ido acumulando. Lo miran desde algunos, lo proponen desde algunos. Eso no quiere decir que no existan los otros. Acá no es obligación que ustedes armen una red con todos los conceptos que nosotros aprendimos. A lo mejor les sirven 3 conceptos o 4, que son los más pertinentes a la hora de explicar el fenómeno que ustedes eligieron. Claro, sí entiendo, pero si pudiéramos enganchar con más también estaría bien. Sí, Bueno, todo lo que quieran. Ah, listo, porque bueno. Después que caíste, bajaste. Sí. ¿Qué pasó? Que no entendí. ¿Qué pasaba? Me cayó la ficha, no estaba pensando otra cosa. Lo relacioné con el marco teórico. Lo relacioné con el marco teórico, diagnóstico, marco teórico, y ahí armo. Claro. Tuve una epifanía. Bueno. ¿Se entiende esto? Perfecto. Entonces, ustedes lo arman, es decir, lo tienen que trabajar, lo tienen que pensar. Profe, Sí. yo por ejemplo estaba haciendo mi trabajo de campo en Capitán Bermúdez y no lo concluí porque estoy sola y me cambié a Santa Lucía. ¿Yo puedo tomar igual de todos modos el de Capitán Bermúdez? Ustedes pueden tomar lo que quieran. Porque por ahí me siento más Y cómoda. si en no trabajar. quieren tomar algo del trabajo de campo y quieren tomar un caso que ustedes conozcan, de un vecino, de un amigo, una situación del barrio de ustedes, algo que hayan leído, Un recorte de diario, todo eso. un recorte de diario, lo que quieran, lo hacen. Yo digo, porque es lo más fresco que tienen el trabajo territorial. Pero no interesa. Y si lo quieren inventar, o sea, si lo quieren imaginar al diagnóstico, o al hecho, o al fenómeno, lo imaginan. ¿Sí? O sea, toman un recorte del diagnóstico o de la fundamentación del trabajo de campo, o un recorte de diarios, o un hecho que lo pergenien ustedes, lo imaginen ustedes, un caso real,
de un amigo propio, del padre, del vecino, del tío, del amigo, de quien quieran, sin nombre por supuesto, porque a nosotros no nos interesa quién es, ¿eh? Todo vale. O sea, ustedes narran un fenómeno que tenga que ver con problemáticas sociales, de violencia y de consumos, arman una red conceptual en torno al fenómeno. ¿Cómo lo pueden decir a ese fenómeno? Los hechos sociales se interpretan desde la complejidad. Entonces, esto ya es un planteo complejo. No tiene una sola mirada. Tiene un montón de miradas acá, que interactúan, que a veces son figura, están en el frente, a veces son fondo, a veces, por ejemplo, el consumo de droga es figura en un momento determinado del barrio y a veces es fondo, porque emerge, a lo mejor como consecuencia del consumo de droga, problemáticas de violencia, de abandono familiar, de niños de exclusión, de niños de figuras paternas ausentes. Entonces, es un fenómeno que no es estático, se hace, es un haciendo permanente. Por eso nosotros trabajamos mucho desde la teoría de la Gestalt. ¿Sí? Todo el fenómeno social es un estructurando, una Gestalt. Entonces, yo creo que es el modo más dinámico de poder presentar un examen, de poder sentarse a estudiar, a pensarlo. Yo supongo que ustedes van a trabajar de a dos, van a estudiar de a dos, a lo mejor estudian de a dos, a lo mejor estudian de a tres. El examen es individual, si ustedes quieren traer el mismo cuadro lo traen, pero seguramente alguna impronta personal le van a poner al cuadro, al diagrama. Preguntas. Le van a contar a los otros chicos a Belén. Yo quería que esté Belén porque tiene miedo. Y justo hoy no vine. Coméntaselo, Bueno, a ver qué preguntas. Ese sería el 50%, digamos. Y el otro 50% son preguntas que vos podés llegar a hacer. Bueno, a ver. El 50%, si ustedes Lo desarrollamos. claro, lo pueden desarrollar con solvencia. A ver, a mí no me representa un 50 si ustedes me traen un diagrama y lo cuelgan en la pared y no pueden decir nada de esto. Entendiendo que se va a explicar, digamos. Conceptualizarse con el... Claro. Y el otro 50 sí. Además, si uno ve que ustedes tienen solvencia en esto, es muy importante, que acá me olvidé yo de ponerlo. Que haya un común denominador en todos los cuadros. ¿Y saben qué es? El concepto de salud mental pichoniano que nosotros trabajamos. Esta cuestión La adaptación. de la adaptación activa a la realidad. Porque en la inmensa mayoría de los fenómenos que nosotros describamos, nosotros vamos a ver adaptaciones pasivas a la realidad, fenómenos de estereotipados, gente que no participa,
gente que se quedó encerrada en su casa, gente que no puede formar parte de una red social, que no puede formar parte de un equipo de fútbol, una puesta de teatro, Entonces, en la medida que nosotros veamos sujetos no protagónicos, estamos hablando de, estamos hablando de que esta población está mucho más inclinada hacia el vértice de la enfermedad que una población saludable. Yo creo que es importantísimo esta mirada pichoniana, porque en realidad nosotros le damos vuelta en todas las materias a esta mirada. En casi todas las materias nosotros apuntamos al protagonismo de ustedes como alumnos, a que vayan saliendo de los propios estereotipos y sean críticos, sean reflexivos, que puedan mirar de otra manera, de distintas maneras. Estás bien, estás pálido. Que estén apoyados dentro de la contradicción permanente en la punta del proyecto, no de la resistencia. Nosotros trabajamos con la contradicción, trabajamos en la dinámica grupal, apoyada la tarea grupal en las contradicciones que siempre se dan en toda instancia social, siempre. Y en el protagonismo, a salir de los estereotipos, entendiendo que cada salida es un movimiento de la espiral dialéctica del aprendizaje, de la formación. Bueno, a ver otra pregunta. Yo creo que no tiene nada que ver con esto. Dale. ¿Para qué hora terminaríamos? Porque tengo que pedir un remis, perdón. No, está bien. Más o menos. A nosotros nos había quedado terminar de leer unas hojitas de Agudelo. Profe, me voy yo. ¿Ustedes quieren que terminemos, de leerlo ustedes? Chau. Nos quedan 3 hojitas de Agudelo. ¿Quieren terminar de leerlo ustedes? ¿Quieren que lo leamos acá? Yo no traje la fotocopia. Yo tampoco. Pensé que lo habíamos terminado. Yo no fui antes, creo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por finalizado el año. Perdón, pero su fotocopia de qué así para la nota que tengo que terminar en Google. Ay, como Violencia ciudadana, de Franco Agudelo. Terminado el año. Nada que ver el tema también. Bueno, El año que viene la volvemos a tener en la materia. antes, en materia no sé si voy a coordinar ¿Grupo operativo? algún grupo operativo. ¡Ay, no tiene maestro! ¡No es maestro! Vamos Si a quiere ver. que caso del grupo. el año que viene. No da la misma. Franco Ah, Agudelo. bueno. Me gustaría recibir críticas de este espacio. Sí. No hay. Ah, sí, la tengo. De usted como docente. No puede ser. Yo tengo una. Que esto, por ejemplo, que usted hizo ahora, estaría bárbaro que lo hubiéramos ido haciendo durante el año, por ejemplo, porque los temas se fueron dando un poco sueltos, a veces un poco mezclados, a veces pasando los PowerPoint. Entonces, como que a veces los conceptos fue difícil unirlos, o a mí me costó, hablo por mí.
A mí me costó. Claro, lo que podemos hacer un Esto, poco en el parcial, esto de formular un hecho, porque esto es el creo que nosotros venimos teniendo y Sí, lo pudimos a mí me trabajar de faltó un esa forma en montón, el por parcial, ejemplo. ¿no? Claro, lo que pasa es que toma sentido desde el trabajo que se hizo en el campo, Sí. en el territorio. Ahí es como que recobra todo el sentido. Que bueno, que arrancaba un poquito tarde por ahí claro. con el trabajo de campo. Y no Después, hicimos ese trabajo de ir Si yo conceptualizando tengo dos cada autores, situación. no puedo hacer una red conceptual. Claro. La red conceptual yo la puedo hacer como un proceso de síntesis. El proceso de estudio es un proceso de análisis, paso por paso. El cierre se hace al final con la acumulación de todo. Y acá el portavoz, don Martín, dice, me cayó la ficha, esto es el marco teórico. Claro. Porque me estaba cayendo por El marco dentro. teórico. Pero todo el marco teórico no lo hubiéramos podido hacer cuando estábamos hablando de los paradigmas o de la epidemiología, porque no teníamos datos de la realidad, porque ustedes no podían contrastar, no podían traspolar, porque no habían salido del territorio. Claro, no iba a estar basado en algo que no. Tampoco lo iban a entender. No se puede. Sí, será por eso que ahora lo veo más claro, tal Claro, vez, para mí. obvio, y digo, tal vez me hubiera costado menos llegar a esta instancia si hubiera, pero claro, no, está bien, es un proceso. Ok, está bien. Tuve que hacer el proceso. Sí, pero bueno, está muy bueno. Pensé que tal vez lo hubiera podido cachar antes, pero bueno. Yo te pido que hagas una crítica y vos haces una autocrítica. Sí, seguro. No deja de estar bueno. Es decir, a ver, que sienten, que se llevan, que dejan, que... La verdad Hermosa que la clase. a mí en lo particular, y creo que también se transmitió a todos los compañeros, fue primero una de las docentes que más tranquilidad nos fue dando a lo largo del cursado y en las instancias de evaluación, digamos, que como que siempre fue muy accesible, siempre nos permitió un diálogo constructivo, digamos, y eso me pareció súper interesante. De hecho, la primera clase que yo tuve desde que empecé a cursar con usted me motivó muchísimo, digamos, seguir cursando. Aunque obviamente hay diferencia entre la forma de dar de cada docente, su forma pedagógica siempre me resultó muy amena. Estuvo muy bueno. Bueno, eso es una crítica a mi función docente. Pero ¿qué se llevan los contenidos? ¿Para qué les sirven? Yo creo. Para hacer una mirada crítica. Sí, me parece que es una materia. ¿Sienten que hay un antes y un después? de Uno eso? tiene otra mirada, Sí, otra sí. expresión de los temas. ¿Eh? Una mente más abierta y comprender bien la situación, ¿no? Sí. Y cómo marcar ciertas pautas. Lo que pasa es Para que- mí no es una materia troncal de esta carrera y yo creo que por lo menos a mí particularmente me invita a pensar todo el tiempo o a empezar a mirar las cosas inconscientemente, por lo mismo a ver capaz que digo, esto no lo pensaba antes y por lo menos a mí me motiva muchísimo la carrera, de hecho estoy re feliz de esto y de poder, y que está bueno también poder transmitirlo y ver que otra gente por ahí no tiene la posibilidad de esta mirada crítica, está bárbaro. A mí la verdad que esta materia es una de las que más me gusta. Sí, es una materia troncal. Pero aparte está muy bueno el enfoque que vos le das, porque es como muy de la materia, muy mezclado, muy con lo social, muy con lo que lo atraviesa y eso es también como que uno lo entiende de otra forma. Vos Bueno, lo ponés que pasa al es que sujeto yo, en el primero que contexto soy y docente. O sea que la parte pedagógica más o menos la manejo. Pero además, yo tengo práctica en esto, o sea, no es que soy teórica. Ninguno de nosotros que damos materias troncales, ni Tavares, ni yo, ni Analía, es decir, somos teóricos. Fuimos construyendo conceptos también y abonando y construyendo y reconstruyendo los conceptos
a partir de la práctica. O sea, este circuito teoría, práctica, teoría es, y lo seguiremos abonando con las cuestiones que ustedes vayan aportando, de las miradas. O sea, todo el institucional se fue haciendo con la mirada de todos. Y bueno, uno hace 26 años que está laburando en el campo. Entonces, tenemos una mirada práctica, digamos. A mí una de las materias que más me sirvió en el sentido de mi manera de pensar es una muy analógica. Y el tema de la analogía que vos vas estableciendo también es muy parecido a mi manera de que mejor en otras materias que son más teóricas o no me sirve tanto. Pero acá sí, incluso hay materias que por ahí son, no sé, llamar un poco más parajuiciosas a la hora de tener que relacionarse con las otras materias. Por ejemplo, nos pasó con metodología. Bueno, pero eso es instrumental, esa materia. Claro, claro, sí. Pero, ¿qué quiero decir? Es instrumental, no, esa materia, a ver, nos ayuda a ordenar las cosas que nosotros miramos. Pero bueno, a mí en ese sentido no me ayuda mucho, porque yo me gusta analógicamente establecer la relación en general, porque obviamente estudiamos todo para una cosa, si bien venimos de distintas materias que estudiamos. Me gusta relacionar todo, y en ese caso, cosas muy similares a las que nosotros hacíamos en la práctica en el territorio, por ahí no la podíamos comparar porque no, para que no se toquen. O a lo mejor estaban desfasadas en el concepto que estaban transitando en metodología de la investigación comunitaria y ustedes ya habían avanzado un poco más o viceversa. Pero bueno, ven, esta síntesis metodológica se hace en tercer año. Esta síntesis conceptual, ligando la teoría práctica que ustedes están haciendo ahora y que la van a terminar de formular cuando se pongan a confeccionar esta red social conceptual. Eso mismo lo van a hacer en tercer año cuando ustedes tengan que armar un diseño de planificación estratégica para la prevención de adicciones y violencia. Entonces ahí confluyen todas las materias, la metodología, la ética, familia, conflicto etario, violencias, psicología social y prevención comunitaria, que va a seguir acompañándolo a los 3 años. Bueno, la idea es esta, más allá de lo interesante de las propuestas teóricas que nosotros fuimos desplegando este año, la idea es esa, de esta materia, que el contenido teórico no sea un fin en sí mismo, sino que sea un medio para que ustedes vayan conformando la actitud psicológica que necesita un técnico en prevención de adicciones y violencias. Un técnico en territorio crítico que pueda mirar permanentemente hacia adentro, y eso se ve en el proceso que ustedes van haciendo en el grupo operativo. Permanentemente tengo que cambiar cosas, permanentemente. Siempre se agitan cosas de mí, se revelan cosas de mí. En la medida que yo pueda ir resolviendo esto, voy a estar mucho más preparado y dispuesto para trabajar con el otro. Esas rigideces, esos lugares estereotipados que todos tenemos, todos. Somos seres humanos, seres de experiencia. Bueno, gente, nos vemos mañana, que les vaya muy bien. Muchas Voy a gracias. estar evaluando los trabajos de Gracias, campo con oración y revisión. Los trabajos Los de ¿no? campo, el de Santa Lucía, por favor. Mañana evaluamos la puesta y después miramos las Ahí, ahí. Eso parecía